Y quiero hablar de términos generales de lo que esta serie va a tratar. Pero no quiero adelantarme sin antes expresar de que una de las cosas que yo estoy profundamente agradecido es que aquí somos una iglesia de diversidad. Aquí hay colombianos, hay argentinos, hay salvadoreños, hay hondureños, hay uruguayos, chilenos, venezolanos. Aquí donde el pastor se mete en problemas. Por eso no es bueno empezar por ahí. Mire cómo yo arreglaré este problema. Aquí hay hermanos de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Arreglado el problema. Así que todos entramos ahí, somos diversos, tenemos diferentes acentos, diferentes expresiones, al punto que cuando yo predico, a veces digo unas palabras que en mi país o en mi ciudad o en mi barrio están súper bien y para otra persona al final, pastor, usted dijo una mala palabra ahí. Así que somos diversos de diferentes maneras. Entonces, para poder abordar un tema así, tenemos que hacerlo como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, todo ese capítulo, que tenemos que abordar cosas así con el amor en nuestros corazones. Romanos 14:1, Pablo escribe a la iglesia en Roma: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Somos una iglesia diversa, la disfrutamos y damos gracias a Dios, pero en esa diversidad nos mantenemos en unidad, que es la unidad del cuerpo de Cristo, en Cristo, para poder tocar temas y no temas donde nos perdamos en ellos. Diferenciamos entre enseñanzas doctrinales. Algunas enseñanzas son indiscutibles y otras enseñanzas son discutibles. Indiscutible es de que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Indiscutible es que solamente tenemos salvación a través de cosas discutibles. Pueden ser cuántas veces podemos celebrar la Santa Cena. Hay hermanos que la celebran cada vez que se reúnen, incluyendo hasta para dar un anuncio o una reunión de la Junta. Es válido. Y hay personas que creen de que la cena se puede celebrar en otros periodos. En esta iglesia la celebramos aproximadamente cada 2 o 3 meses. Son cosas discutibles que realmente no hay nada en la Biblia que indique de que esto es lo máximo que tenemos que hacer, y en eso nos respetamos. Entendemos que hay cosas que compartimos y hay cosas que diferenciamos. Y la opinión acerca del Apocalipsis o las opiniones no quedan por fuera. Hay muchos hermanos aquí, el cual venimos de diferentes denominaciones. Algunos son bautistas, reformados, presbiterianos, católicos y de diferentes otras denominaciones y concilios, donde muchas de estas cosas discutibles no encajan. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí son indiscutibles y el cual nosotros podemos realmente mirar a través de la palabra para que en lo discutible podamos encontrar lo indiscutible. Así que en todo este tema que tenemos amplio, de que algunas personas pensarán de que Cristo ya vino, ya no va a regresar más, eso es algo que es indiscutible en este sentido. A lo mejor me estoy enredando entre indiscutible y discutible, pero la palabra me dice de que no importa cuántas cosas tú puedas creer en los últimos tiempos, Cristo viene por segunda vez. Así que eso no tiene discusión, pero podemos diferenciar en que cómo la iglesia podrá bregar con ciertas cosas. Por ejemplo, algunas de mis preocupaciones son de que hay hermanos que piensan de que ya mañana, ya por lo que está pasando en Irán, entre Estados Unidos e Israel, ya las cosas, pues ya Cristo está aquí, ya las cosas están feas. Más que el libro de Apocalipsis, lo que vamos a estar viendo hoy es la revelación de Jesús a través de la historia y de este libro a su iglesia. Muchos de nosotros hemos estado expuestos en forma de interpretar el Apocalipsis y otras profecías bíblicas que lo consideran un orden cronológico, y eso es lo que está pasando en muchos de nosotros, de eventos que permiten a quienes supuestamente lo entienden a hacer predicciones sobre la naturaleza y el tiempo de ciertos personajes y eventos de los últimos tiempos, como el anticristo,
la gran tribulación, la marca de la bestia, el Armagedón, un milenio literal de 1000 años y un rapto que deja atrás a los incrédulos. Como vamos a aprender en las próximas semanas, esta perspectiva futurista y predictiva del Apocalipsis es relativamente reciente en la historia del cristianismo y es particularmente popular entre un segmento bien específico de los que somos el grupo evangélico, principalmente aquí en los Estados Unidos. Se ha infiltrado en la conciencia colectiva de nuestra cultura y más en Sudamérica, porque nosotros recibimos el evangelio, la mayoría de nosotros, a través de campañas, el esfuerzo que este país hizo en muchas de las misiones, a través de libros que se escribieron. No sé si ustedes vieron la ficción Left Behind, Dejado Atrás. ¿Ustedes vieron esa película? ¿Han leído ese libro? Básicamente, en un momento vino Cristo, el piloto era cristiano, se fue y sálvese en quien pueda. Ese avión se vino hacia abajo. Muchas personas se fueron de este mundo y nosotros simplemente, aquellos según el libro o la película que se quedaron atrás, simplemente van, es difícil que se puedan salvar y eso es otro tema. Yo crecí en una iglesia y una denominación que hacían este enfoque futurista y especulativo del Apocalipsis. Yo vengo de Barranquilla, Colombia, me crié y lo digo santamente orgulloso en una iglesia evangélica, una iglesia pentecostal, donde entrábamos a las 9 en la mañana y no sabíamos cuándo salíamos. 4, 5, 6 horas. Y muchas personas critican y todas esas cosas, pero ¿sabes qué aprendí en esa iglesia con esos pastores? Pasión, compromiso, gozo, alegría de servirle al Señor, que muchas cosas sabemos en la mente, pero desafortunadamente muchas veces nuestros corazones están fuera. Así que si ustedes quieren decirme a mí que por mi actitud, mi forma de predicar y de gozarme soy pentecostal, gloria al Señor. Sin embargo, yo crecí también en esa iglesia donde se nos metía miedo y vivíamos en el temor constante de quedarnos atrás. Y lo mismo le ocurría a las personas que yo conocía. Yo tuve pastores que amo, pastores que estoy eternamente agradecido y que eran sinceros, pero que también estaban sinceramente equivocados. Porque a veces tenemos la percepción de que el pastor lo sabe todo, decide todo y no se puede equivocar nunca. No, estos hombres, aunque eran sinceros en su fe, realmente también estaban equivocados. Déjenme compartirles algunas predicciones erróneas dadas relativamente en nuestra historia contemporánea. En 1967, ¿cuántos estaban ahí en 1967? Esos hermanos que alzaron la mano ya tenían 40 años en ese entonces. Estoy dando que procesen el chiste. 1967, cuando los israelíes luchaban por recuperar la vieja ciudad de Jerusalén, muchos pastores fundamentalistas, dispensacionalistas, basaban su lectura en la profecía bíblica y creían que en el momento que el ejército de Israel o el pueblo de Israel tocara el muro de los lamentos, ahí enseguidamente se iba a tocar la primera trompeta o una de las trompetas. Bueno, han pasado 59 años, eso fue una profecía, erró, aunque tenían la mejor intención. Otra predicción errónea fue la profecía bíblica que insinuaba que sin lugar a dudas que Jesús regresaría inmediatamente en 1948 cuando la nación de Israel se creara otra vez. 40 años después, Cristo iba a venir en 1988. Ciertamente esa predicción fue error. Aquí estamos. Hubo un autor y teólogo que escribió un libro, 88 razones por qué el rapto va a ser en 1988. Este hombre dijo que basado en su comprensión de la profecía bíblica, Jesús regresaría para raptar a su iglesia entre el 11 y el 13 de septiembre de 1988. Iglesia, ¿qué fecha es hoy? Yo creo que estaba un poquito fuera de lugar, ¿cierto? Sin embargo, a lo mejor, y no dudo que tenía las mejores intenciones de enseñar y de llegar. Pero iglesia, sabes que las mejores intenciones no son suficientes. Y cuando nosotros nos paramos aquí a predicar el evangelio,
nosotros le vamos a dar cuenta al Señor de lo que decimos y cómo lo decimos. Por lo tanto, este pastor hace su tarea en la semana o en los meses de leer la palabra, de orar para poder interpretar la palabra, de leer diccionario bíblico, de mirar la historia de la iglesia y asegurarme lo más que yo pueda que lo que yo profese y diga no sean opiniones, sino que venga de la verdad que es Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer para poder evitar, para poder no vivir en una fe de condorito. Y no quiero, mis hermanos, que se dejen intimidar por esto para nada. Este libro que él escribió, por cierto, vendió 4 a 5 millones de copias. Es bastante libro. En ese tiempo, en 1900 y algo, incluso las noticias a nivel nacional e internacional, pero más aquí en los Estados Unidos, estaban esperando. Y esa es la manera muchas veces que el mundo, que la gente de afuera no nos toma en serio, porque muchas veces no caminamos con una fe coherente, sino que caminamos es como nos sintamos. Y como nos sintamos, los sentimientos pueden ser los peores consejeros. El mejor consejero es la palabra del Señor. Podría seguir hablando de cómo he visto esta forma de interpretar la profecía bíblica y en particular el Apocalipsis impacta las maneras perjudiciales de la vida de la iglesia, de personas, de niños. Yo me recuerdo que me voy a quedar. Yo no me porté bien hoy. Yo creo que yo no me porté. Mi mamá dice que yo me portaba bien, mi papá, pero yo sé que no era muchas veces bueno. Si Cristo hubiera llegado en ese momento, me quedé left behind. Y en los últimos días, en los últimos meses, en la última semana, hemos visto especulaciones que son sensacionalistas. Mis hermanos, las malas noticias venden. Usted pone una buena noticia de que llegaron 20, 30 personas a la iglesia y aceptaron al Señor. Y eso, la noticia solamente son 2, 3 segundos, porque eso no vende. Pero si ponemos ahora en cualquier canal de televisión, Irán va a responder, ya me voy a meter en la política. Algo que ya sea sensacionalista, esa noticia la reciclan por todos lados y venden. Porque muchas veces nos gusta más escuchar lo negativo y lo sensacionalista que realmente lo que está pasando. Y eso está pasando ahora mismo con Israel, Estados Unidos e Irán, y como estas cosas, muchos de nosotros, muchas de las iglesias toman esto como una parte de la profecía bíblica, y no quiero ignorar de que tal vez esto es parte de la profecía bíblica, pero tenemos que ver de que necesariamente no tiene que ser definitiva en este momento. Y creo que sería prudente que estos hermanos, estos pastores, estos hermanos que con las mejores intenciones quieren liderar, que también consideren la posibilidad de que Dios está tratando de hacer algo a través de escritos proféticos como el libro de Apocalipsis, además de generar especulaciones, o sea, que se enfoque en lo que Dios realmente quiere decir en el libro, a través del libro de Apocalipsis, y no solamente en cosas técnicas. Por ejemplo, tal vez el libro de Apocalipsis quiere decir algo sobre el carácter de Jesús, algo que nos lleve a Jesús, algo que nos lleve a la fe, algo que nos lleve a la esperanza, algo que nos anime y nos ayude a vivir de una manera que honre a Jesús en este mundo. Se han puesto a pensar de que a lo mejor no es tantas cosas técnicas, que si Bill Clinton era la bestia, porque cuando hacíamos la matemática decían de que Bill Clinton iba a ser la bestia, y metiéndole miedo a las personas. ¿Por qué no pensar, decir, sabes qué? La palabra me dice en el Apocalipsis que yo estaré con ustedes, que yo voy a regresar, que no los voy a dejar nunca, y yo soy el que reina, yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, y estoy aquí contigo, iglesia. No importa que tú sufras, no importa que te persigan, no importa que te duela la artritis, no importa que se levante cualquier nación contra ti, no será vencido sobre ti, porque tú vencerás, porque yo estoy contigo. Tal vez el Apocalipsis quiere decir algo así. Mirar más allá de lo que nuestros ojos limitados nos pueden tratar de enseñar. Y quiero sugerir que el Apocalipsis no es esto. El Apocalipsis no intenta decirnos cuándo ocurrirá el rapto específicamente. No intenta decirnos si algún líder mundial actual es el anticristo. No intenta decirnos si alguna tecnología como inteligencia artificial, ChatGPT, Claude,
Grok y toda esa inteligencia artificial nos conducirá a la marca de la bestia, que a lo mejor tu Social Security para aquellos que tienen un ITIN number, para aquellos que tienen una tarjeta de crédito, ya estás marcado por la bestia porque no puedes comprar. O sea, yo creo que el libro de Apocalipsis, realmente de eso no se trata. No intenta decir como una nación específica, contemporánea a nuestro tiempo, es el actor principal en la geopolítica al fin de los tiempos. Me refiero a la política y a las naciones. No debemos preocuparnos tratando de entender la palabra de Dios con los titulares de hoy. Debemos tratar de entender el libro de Apocalipsis en línea, número 1, con el resto de la Sagrada Escritura. Hay 500 alusiones en las Escrituras del Apocalipsis sobre el Antiguo Testamento. Estos pasajes nos deben ayudar a entender el mensaje del Apocalipsis. 2, el resto de la experiencia de la iglesia en los últimos 2000 años. Mis hermanos, muchas veces en nuestra historia, nosotros vemos la historia de la iglesia. ¿Cuántos aquí tienen 100 años de edad? ¿80? ¿70? ¿60? Ok. ¿50? ¿40? ¿Algo está pasando aquí? Ok, lo voy a poner fácil, como la tienda que ustedes conocen. ¿Cuántos aquí tienen Forever 21? ¿Cuántos tienen 21 años? Y muchas veces vemos la historia de la iglesia solamente en esos 21 años de edad e ignoramos los 2000 años de historia que hay cuando Jesús fue al cielo. No es solo para nosotros que vivimos en este tiempo y lugar, también ha sido a través de estos 2000 años. Número 3, la iglesia global. La palabra de Dios es tan relevante para los cristianos que están en China. ¿Cuántos de ustedes creen que hay cristianos en China? Si tú crees que lo que yo voy a decir por nación, di que sí. En China y Nigeria, Grecia, Dubái, Brasil, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Asia, Europa, Oceanía, el mundo entero de cristianos. Esta es la palabra, también va para ellos. Esto no se trata de nosotros más de lo que se puede tratar de ellos. El Apocalipsis no fue escrito solamente para los que están en TLCC en español ahora. El Apocalipsis es una carta escrita por el apóstol Juan para toda la iglesia en general. Y tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, porque ciertamente estamos en los tiempos finales. ¿Cuánto creen que estamos en los tiempos finales? Voy a repetir, Scarlett, es como se haga la pregunta. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Ay, estamos en los tiempos finales. 4, en consecuencia, con la forma en que la gran mayoría de la iglesia cristiana se ha entendido o ha entendido el Apocalipsis durante 2000 años. Y quiero leer esto bien explícito. El enfoque futurista y especulativo del Apocalipsis es un fenómeno, relativamente nuevo y no habría sido aceptado, mis hermanos. Yo voy a decir unos nombres por los padres de la iglesia. Yo quiero corregir porque yo sé que aquí hay poco de teología y muchas veces cuando escuchamos padres de la iglesia, esa iglesia es católica. Yo no me refiero al Papa ni al Pepe, nada de eso. Me refiero a los padres de la iglesia como los primeros líderes que estaban ahí en la historia de la iglesia cuando Jesús ascendió. Eso se llaman los primeros líderes, los padres de la iglesia. ¿Ok? Si hubiéramos hablado con Agustín, él no hubiera aceptado esta interpretación que hay hoy día. Ni por Lutero, ni por Calvino, ni por Wesley, ni por Edwards, y tampoco por los apóstoles. Lo que estamos viendo de afuera no hubiese sido aceptado por ellos, esas enseñanzas que son sensacionalistas. Tampoco es aceptado por la gran mayoría de nuestros teólogos más respetados hoy día. Debemos leer e intentar comprender las Escrituras, incluyendo el Apocalipsis, en compañía de toda la iglesia, mis hermanos. Yo estoy leyendo mucho, ¿por qué? Porque quiero de que esto nos pueda ayudar a crecer en el tema y no dejarnos meter miedo o, como dirían en mi pueblo, gato por liebre. Hay que ir más allá, hay que estar más arriba de eso.
no podemos ignorar de que Dios usa a muchos teólogos, y han habido muchos teólogos a nivel de la historia de la iglesia, y aún hay teólogos hoy día que dedican su tiempo a estudiar la palabra, y son gente creíble, gente que cuando muestran cómo sacaron esa información o cómo llegan a ciertas conclusiones, se puede ver bíblicamente, se puede ver arqueológicamente y se puede ver antropológicamente. Ya suena como estudioso, ¿cierto? Wow. De que realmente son conclusiones coherentes. No podemos ignorar. Número 5 y la última. ¿A quién fue escrito hace 2000 años? Fue escrito para personas reales, en iglesias reales, y aborda sus problemas reales. Su propósito, el propósito del Apocalipsis no era para meter miedo, era para animar a esas iglesias y llamarlas a seguir a Jesús en las realidades de su vida cotidiana. Y vamos a ir a eso. Mira, mis hermanos, de igual manera que el Apocalipsis fue escrito a esas iglesias para animarlos, también ha sido escrito para que tú y el Señor te diga: te animo, te doy fuerza, estoy contigo, sigue para adelante, los tiempos están difíciles, yo estoy contigo, no te quedes achicopalado, vamos por más. ¿Y quién podrá ayudarme? Jesús el Salvador sale y te dice a través del Apocalipsis: aquí mando yo soy el soberano, yo soy el que manda, no temas. Yo estoy contigo como poderoso gigante y te estoy hablando a ti realmente. No temas, no temas que mañana voy a comprar. Bueno, yo soy uno de esos a veces, mi amor, ordena más agua porque no sabemos cómo va la cosa. Pero yo le digo a mi esposa que ordene más agua, es porque yo estoy pensando que van a subir los precios. Y yo aprovecho a comprar ahora el agua. Pero mi hermano, yo no tengo temor que... Gloria a Dios. Ahora, no quiero todavía, pero gloria a Dios. El perfecto amor de Dios echa afuera el temor. No podemos vivir con miedo. Pero hay una realidad. Estamos en tiempos difíciles. Pero no estamos solos. Cristo, nuestro Señor, está con nosotros. Está contigo. No te ha dejado, no te ha desamparado. Apocalipsis 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice. Esta es la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es la revelación? Ahí mismito te está diciendo el propósito del libro. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe en la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está aquí escrito, porque el tiempo de su cumplimiento estará cerca. Entonces, el propósito de este libro es revelar a Jesús. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es? Revelar a Jesús. La revelación de Jesucristo podría significar, dice el comentarista G.K. Bell, dice esto: podría significar la revelación por o de parte de Jesucristo, o la revelación acerca de Jesucristo, o ambas. Mire, se lo voy a traducir. El libro de Apocalipsis se trata de revelar a Cristo, por Cristo, para Cristo y todo de Cristo. Habla de Cristo. Punto. Apocalipsis tiene que ver con Jesús. No te enfoques tanto en la bestia y el diablo, y a veces le hacemos más promoción al diablo y a la bestia que a Jesucristo el Salvador. Yo no predico a Satanás. La palabra, dice la palabra en el libro de Judas, que ni aún el ángel Miguel se atrevió a maldecir a Satanás, sino que le dijo: te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo le digo a todo lo que tengo que decirle: el espíritu del anticristo que se levanta en contra de Cristo, te reprendemos en el nombre de Jesús. No temo, porque Cristo está conmigo. Es una revelación de Jesús y una revelación de Jesús. Ya sea que estemos en los sellos, o en las trompetas, o en las copas, o confrontados por dragones, o bestias, o falsos profetas, el objetivo es el mismo. El libro de Apocalipsis revela a Jesús. Apocalipsis es firme en su intención, incansable en su determinación de revelar a Jesús.
Apocalipsis ofrece, mientras que muchos predicen sangre, que predicen una luna roja, el Apocalipsis ofrece a Jesús. Investigamos a candidatos presidenciales buscando la marca de la bestia. El Apocalipsis ofrece a, en lugar del rapto o de los 7 años de tribulación o del surgimiento de Anticristo, el Apocalipsis de manera enfática y sin reservas revela a Jesús. Yo no sé si ustedes estaban por ahí de Mikhail Gorbachev, el primer ministro, ¿se acuerdan? El primer ministro de Rusia. ¿Cuántos estaban por ahí, se acuerdan? Si ustedes no se acuerdan, significa que ustedes, mínimo, ustedes tienen por ahí como 30 años nada más. Son súper jóvenes. Yo me acuerdo que este líder ruso, él era calvo y tenía una marca ahí. Tenía como que una, ¿cómo se llama eso? Un birthmark en español. Se me olvidó el español. ¿Birthmark? ¿Un qué? Una, no me corrijas. Una marca de nacimiento. No, eso tiene otro nombre. Un lunar. Porque tiene un lunar aquí. Esa es la marca de la bestia. No tiene coherencia. Mas sin embargo, la palabra me revela a Jesús. Siempre a Jesús. Su propósito, el libro de Apocalipsis, es revelar la obra de Jesús en la iglesia y a través de ella. La opinión predominante es que las diversas series de juicios son paralelas entre sí en lugar de sucesivas. Esto lo voy a explicar con mis propias palabras. Nosotros cuando vemos la revelación o revelaciones en el libro de Apocalipsis, muchos de nosotros nos perdemos en el orden cronológico y pensamos que esto es un libro de historia que vamos a nosotros a predecir la historia del futuro. Y comenzamos a ver, y 1988 o el 18 de julio de 1980, que es el mejor año cuando yo nací, el mejor día. Y de ahí 40 años, 30 años, y comenzamos a sacar matemáticas e interpretaciones, y cuando fue mostrado aquí, y cuando fue mostrado acá, y al fin del día, estuviste mal, porque por ahí no fue la cosa. Tratamos de nosotros encajar algo que va más allá de nosotros en lo que es realmente la carta que está en Apocalipsis. Es una carta. Y hay sucesos aquí, mis hermanos, que nosotros vemos plagas y vemos nosotros en el libro más adelante, vemos que hay caballos. Y cuando nosotros estudiamos, en la misma historia, simplemente te están dando diferentes ejemplos. Simplemente. Porque si nosotros leemos, y aquí yo estoy diciendo muchas cosas ya sin las notas. Si nosotros leemos el Apocalipsis de acuerdo a literalmente y cronológicamente, espacio por espacio, ustedes se van a dar cuenta que este mundo fue destruido aproximadamente como 40 veces. Porque cuando vemos nosotros y leemos sobre los caballos, ahí hay juicio. Pero cuando hablamos de las plagas, ahí hay otro juicio. ¿Sí? Son diferentes cosas. Y lo que Juan está mostrando necesariamente no tiene que ser en orden cronológico. Simplemente fueron diferentes visiones que se pueden dar en diferentes maneras. El panorama general es que desde la ascensión de Jesús hemos estado en los últimos días o tiempos del fin y una temporada de gran tribulación. Cuando yo estaba pequeño, me decía que Cristo venía pronto. Ya han pasado 40 años, Cristo no ha estado. Cuando Pablo y los apóstoles estaban, decían que Cristo venía pronto. Aquí estamos 2000 años después, Cristo no está, no ha regresado por segunda vez. Y a lo mejor van a pasar 100 años y el predicador que no va a ser AI, no va a ser un robot predicando el evangelio de Cristo. Y a lo mejor Cristo no ha regresado. A lo mejor van a pasar 500 años y Cristo no ha regresado. Como a lo mejor en este momento Cristo regresa, porque ni el día ni la hora nadie lo sabrá, solamente el Hijo Jesucristo en su momento, solamente el Padre. Jesucristo va a venir cuando tiene que venir, pero no podemos tratar de descifrar a un Dios infinito. El libro de Apocalipsis escrito muestra a la Babilonia, a la Roma, se refiere a Roma. Cuando Juan escribe esto se está refiriendo a la Roma, a la que tiene que dar cuenta a Dios porque ha perseguido y ha matado a muchos de sus siervos. Juan, cuando está escribiendo esto, Juan no está en Punta Cana en un resort. Juan no está viendo la Torre Eiffel en París. Juan está exiliado solo
fuera de la iglesia, está en una isla que se llama Patmos. Él está solo ahí. Ahí Cristo se revela a él. En el momento la iglesia estaba pasando una tribulación, a una batalla cósmica entre el espíritu del anticristo en ese momento en Roma, que no quería aceptar el evangelio de Jesús, y la verdad del león de la tribu de Judá, la verdad del cordero inmolado. Es algo espiritual. Si ustedes pudieran ver lo espiritual en este momento, yo creo que muchos se asustarían. Porque lo que tú ves, lo que vemos nosotros, no es realmente la realidad. La realidad es espiritual en Cristo. Y ahora mismo se está librando una batalla que ha estado por 2000 años, mis hermanos. 2000 años de batalla espiritual. Y han pasado diferentes fases de la historia. Pero siempre culmina con el juicio final de que Jesucristo pondrá totalmente al enemigo en sus pies. Un elemento central del Apocalipsis es que en un mundo desquiciado, en medio de la tribulación, donde a veces parece que se ha desatado el infierno, donde los poderes del maligno parecen triunfal, incluso Babilonia, donde hay dragones, donde hay bestias, donde están las Jezabeles, guerras, rumores de guerras, plagas, pandemias, COVID. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Cuántos se acuerdan del COVID aquí? Me preocupa porque entonces todos tenemos aquí como 4 años de edad, más o menos. 4. No importa qué pase con los gobernantes malvados. Y hay muchos ejemplos de gobernantes que uno dice, wow, Señor, ¿qué pasa aquí? Jesús está presente. Jesús vencerá. Y si tú y yo somos fieles, venceremos. Que no importa lo que venga, Cristo está en control. El Apocalipsis, Cristo está en control todo el tiempo. Cuando vemos el esquema del Apocalipsis, vemos que el capítulo 1 tiene que ver con introducción. Yo les invito a que ustedes se lean todo el libro de Apocalipsis para el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a hablar del rapto. ¿Cuántos quieren ese tema? Si no, nos hemos quedado atrás. Ese era un chiste. Tengo que decir cuando digo los chistes. Capítulo 2 o 3 habla de mensajes específicos a las 7 iglesias. El capítulos 4 y 5, una visión del salón del trono del cielo donde Dios y el Cordero son adorados. Los capítulos 6 al 16, las visiones cíclicas descritas anteriormente. Capítulo 17 al 19, el juicio final contra Babilonia y la bestia o Satanás. Capítulos 20 al 22, el nuevo cielo y la nueva tierra. Ahí vamos a aprender muchas cosas. Nos inclinamos a mirar los acontecimientos de nuestro tiempo presente y pensar, esto debe ser los últimos días. ¿Cuántos han pensado así? Que estos son los últimos días. 3 nada más. Gloria al Señor por los otros hermanos que viven en fe. ¿Cuántos han pensado que cuando vino la noticia el sábado antepasado de la guerra, cuántos pensaron eso, que ya esto va para abajo? ¿Cierto? ¿Cuántos se llenaron un poquito de temor aquí? A mí me gusta esta iglesia. Me dice de fe. Pero estos han sido los últimos días durante unos 2000 años. Y les voy a mostrar, me ayudan aquí. Por ejemplo, imagínense ser cristiano en Roma cuando fue derrocada por los siglos en el año 410 después de Cristo. ¿Qué habían pensado esos cristianos cuando Roma fue derrocada? ¿O qué habrían pensado los cristianos en Constantinopla en 1453 cuando cayó ante el Imperio Otomano? ¿Qué habrán pensado en eso? Imagínese imagínese que estamos en los Estados Unidos. Mis hermanos que están viéndonos por las redes sociales, voy a dar ejemplos de ficción. No quiero ponerles a ustedes temor. Pero imagínense que mañana vienen los chinos con no sé cuántas cosas militares y de repente Estados Unidos está siendo liderada por China. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿A aprender chino aquí todo el mundo? O Rusia, o cualquier país. Imagínense nosotros como iglesia en ese momento. Ninguno de nosotros vamos a estar felices. Lo mismo estaba pasándole. Y en ese momento, para esos hermanos, eran los tiempos finales. Igual que muchos de nosotros en estos tiempos.
O en Alemania, en la guerra de 1618 a 1648. ¿Qué pasó con esos cristianos? Cuando 40% de su población fue eliminada. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarían ellos? ¿Que serán los últimos tiempos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto? ¿Ah? Una situación ¿O qué pasaron en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial? ¿Ustedes creen que los cristianos en ese tiempo no habrán dicho, esto ya se acabó? ¿Cuántos piensan así? Bueno, ¿y qué pasaría cuando sucedió la Guerra Fría? Que todo el mundo estaba pensando que venía una bomba atómica y nos iba a destruir a todos. ¿Qué pensarían? Estábamos sufriendo, mis hermanos, y ha sido crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, que si nos pudiéramos a pensar, si ya es el último tiempo, siempre ha sido el último tiempo después que Cristo ha subido. Siempre ha sido el último tiempo. Pero va a haber un momento que va a ser el último tiempo. Pero mientras que ese último tiempo pase en el último tiempo, yo habitaré confiado. Es lo que tenemos que hacer. En el COVID 2020, ya todo el mundo, ya vino Cristo. Ya vino Cristo. Aquí estamos 6 años después. Aquí estamos. En ese momento de la crisis mundial. Usted está aquí a la 42 y ve en Nueva York y ve la 42 limpia. Eso es inaudito. Cristo viene. Así se vive en temor. Yo cuando llegó del 2019 al 2020, yo no prediqué que la visión perfecta. ¿Qué visión perfecta? Nadie conoce los tiempos, solamente el Señor. Y un 31 de diciembre prediqué. Un 31 de diciembre, ¿a cuánto le gusta escuchar un mensaje motivador? El próximo año el tema va a ser Revelación 1.0 y todo el mundo, ¡ah! O ensancha, ¡ah! Ese día yo prediqué, el próximo año va a estar la cosa fea. Y muchos de ustedes que están aquí se van a morir. La iglesia quedó así. Esto lo digo con mucha sensibilidad. Eso fue yo terminé de predicar a las 12 del mediodía. A las 4:30 por ahí de la tarde recibí una llamada que un amigo mío, una persona que yo quería mucho, lo atropelló un carro y ahí murió. ¿Cómo ustedes creen que esa familia se sentiría? Cristo viene pronto, una crisis. Entonces, iglesia, lo que te quiero decir es que no pienses que cuando se te queme la sopa o se te queme el arroz o la esposa planchando la camisa te la quemó. Traducción, no pienses que cuando las cosas se pongan mal en este planeta, en este mundo, necesariamente no significa que Cristo viene ya. Pero podría ser que Cristo ya viene. Yo no sé si yo me estoy explicando bien. Yo creo que sí. Yo voy a intentar Apocalipsis 1:4 al 8. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus delante de su trono. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros su reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes y todos los verán con sus propios ojos, incluso a quienes los traspasaron, y por él harán lamentaciones todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Esta profecía fue escrita por Juan a las 7 iglesias en ese tiempo. Este Juan fue probablemente el mismo Juan que hemos estado descrito, el amado. Este era el Juan que estaba exiliado. Las 7 iglesias a las que Juan escribía estaban bajo el dominio de Roma. Mis hermanos, estas iglesias no la estaban pasando bien. Estaban en crisis, estaban siendo perseguidos. Más sin embargo, él les está escribiendo: confía en el Señor.
tranquilo, esta Babilonia no va a prevalecer contra la iglesia. No, Cristo nos dio la victoria. Este era el plan de Dios. Siempre ha sido el plan de Dios, salvarnos, ayudarnos. Los acontecimientos mundiales no giran en torno a las naciones. Y aquí es donde yo voy a entrar un poquitico rápidamente en otro tema. Nosotros creemos, mis hermanos, que las promesas dadas a Israel se han cumplido en la iglesia. Que Israel no es el cronómetro o no es el reloj que marca la historia. Cristo es que ha marcado la historia, y que cuando Él formó su iglesia, que somos tú y yo, ahí empezó la historia y todo este tiempo que hemos estado. Entonces, sí, Dios va a tratar con el pueblo de Israel, la nación de Israel, no. Pero tú y yo tenemos las promesas, porque cuando Abraham, que es llamado el padre de la fe, él no era israelita, era un hombre pagano que Dios llamó y que Dios formó. Y dice la palabra que a través del padre de la fe, que por esa fe nosotros tenemos paz, porque por la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, cuando Dios dice de que llama a su nación y nos llama a nosotros, dice, ustedes son pueblo santo, sacerdotes para predicar el evangelio de Cristo, de Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, ya estamos en los últimos tiempos. Apocalipsis 1, 19 al 20 dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme me vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro en la altura de su pecho. Su cabellera lucía como de lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Él está viendo una visión, él está teniendo una visión. Sus pies parecían bronce al rojo vivo. En su horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Esta es una visión. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Jesús mismo está dando la interpretación a Juan. ¿Para quién está escrito y por qué está escrito? En medio del problema y la tribulación, Jesús dice, yo estoy en control. Mis hermanos, esto es muy importante que tú lo sepas. Dios está en control de tu vida. ¿Cuántos creen que Dios está en control de sus vidas? 2 conclusiones de Apocalipsis. Número 1, necesitamos una revelación de Jesús que nos muestre la verdadera realidad. Necesitamos ver las cosas, mis hermanos, como son realmente. Apocalipsis 1, 17 al 18 dice, al verlo caí otra vez a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y sus dominios. A veces parece que este sistema está ganando. Con sinceridad, ¿ustedes a veces no sienten que este sistema tiene más poder que quién sabe? Por favor, ¿cierto? Y usted dice, Señor, ¿hasta cuándo va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Yo veía esta semana en Barranquilla, mi ciudad, Colombia, pasó algo
que me puso a meditar en cuál degradante puede caer una persona sin Dios, una vida. 2 nenas, una de 14 y una de 17 años, fueron asesinadas en Colombia, así como si nada. Y una degollada. Y yo decía, wow, Señor, una niña, mi hija mayor tiene 17 años y mi segunda tiene 14 años. El dolor que pueden tener esos padres. Ver a una Colombia a través de la historia de Colombia, como una nación ha tenido problemas con el narcotráfico, con guerrilla, con paramilitares y ser cristianos. Muchos cristianos han muerto haciendo misiones en Colombia y en muchos de nuestros países y muchos países alrededor del mundo. Sabes que todavía Cristo está en control de eso. Colombia no tiene el poder de las naciones y de la historia. Ni tu país, ni mi país. Ni Donald Trump, ni Obama, ni Bill Clinton, ni todos los líderes que vengan están en control de este universo. Solamente Cristo está en control del universo y de mi vida y de tu vida. Y no tenemos que temer, no tenemos que temer para nada. Entonces, hoy solamente es una introducción, pero lo que estamos diciendo, iglesia, es de que ya los últimos tiempos han estado por mucho tiempo y a lo mejor van a continuar, y que no nos perdamos en los paquitos que nos han vendido y han sido a lo mejor con buenas intenciones, pero no vivamos así. No estemos sacando. Yo te invito que en vez de sacar apuntes y tratando de identificar cuándo Cristo viene, exactamente el día y la hora, yo te invito más bien que tú vayas a la palabra y digas, Señor, yo voy a entrar a estudiar el libro de Apocalipsis. Señor, tu Espíritu Santo no miente. Revélame, ayúdame a entender un poco más, Señor, dónde puedo ver tu gracia, dónde puedo ver tu amor, dónde puedo ver tu poder, dónde puedo ver todas estas cosas, Señor. Y a lo mejor muchas de estas cosas sí van a pasar, Señor, pero quiero que me des paz, me des tranquilidad, me des la confianza, Señor, que yo no tengo que temer, que se puede estar derrumbando todo, yo habitaré confiado. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es el Todopoderoso. En el 2020 yo tuve una crisis, cuando estaba empezando la pandemia, tuve una crisis de fe, una crisis. Me recuerdo esto exactamente cuando pasó. Íbamos para Walmart, el que está en North Bergen, íbamos a hacer una compra, porque yo como padre, como nunca, sentía el temor de no poder proveer a mi familia en un momento de crisis, la pandemia del COVID 2020. Y yo me recuerdo que yo estaba manejando, y tenía a mis hijas, tenía a mi esposa y tenía a mi suegra al lado. Yo estaba así y yo entré en un ataque de pánico, como que esto era ya el fin del mundo. Y le dije a mi esposa, toma esa tarjeta de crédito y compra de todo para 6 meses y pásala, que después bregamos con eso. Un mal consejo, ¿ok? Mi hermano, y nosotros llenamos ese closet de comida que nosotros, esos 3 meses que estuvimos nosotros adentro, yo no sé, nosotros comimos, yo salí con más libras, mi esposa se mantuvo siempre ahí. Excelente, el closet lleno de tantas cosas. Y después me di cuenta de que Cristo siempre estuvo en control de todo. Y si era voluntad de Dios en ese momento de que yo o uno de mis familiares tuvieran que partir, Cristo todavía está en control. Está en control de todo. Así que yo termino diciéndoles esto: si tú tienes temor, entrégale tu temor a Cristo. ¿Ok? Miren, mis hermanos, las cosas no se van a poner tan bien como se ve. Entro aquí en la parte reconociendo lo que estamos viviendo hoy día. Desde el sábado pasado, antepasado, hasta hoy, las cosas no se han calmado, se están expandiendo. Hay complicaciones, hay más cosas. Mi oración es, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, ayuda a estas naciones. Tanta gente ha muerto de ambos lados. Sabes que todavía Dios está en control. Así que yo te invito, ¿cuántos se preocupan? Yo sí. ¿Cierto? La economía, 92,000 trabajos se perdieron en la economía de los Estados Unidos. Uno se preocupa. La gasolina, ¿vieron que está subiendo? Espérate un momentico, yo hago una pregunta aquí de la Biblia. Dije la gasolina y todo el mundo dijo amén. Voy a tomar nota de eso. La gasolina
subió. Yo la vi en 2.75 la última vez y ayer creo que estaba en 3.15. Hermana, gracias. 3.19. Y a lo mejor va a subir más. Cristo está en control. ¿Sube la gasolina, sube todo? Sí. A lo mejor me comí una bandeja paisa, o 3 o 4 a la semana. Ahora me voy a comer una nada más. Cristo está en control. Que las cosas se nos complicaron en nuestros países y Dios mío, ahora todo el mundo está hasta, lo voy a decir porque toca decirlo. Entró la Tercera Guerra Mundial. Cristo está en control. Voy al libro de Apocalipsis porque ahí dice de que Irán es la bestia y el otro. Cristo está en control. Como dice un buen amigo mío, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.